Hola, en seminarios anteriores vimos que la epidemiología surgió en Europa bajo la influencia de los intereses y valores de la modernidad como un discurso disciplinado centrado en la explicación de las enfermedades como procesos poblacionales. En esta ocasión veremos que a partir de cambios económicos y sociales que aparecen en Europa desde la Revolución Francesa, la epidemiología se diversifica y amplía tanto su objeto como sus métodos. Discutiremos tres ideas centrales. En primer lugar, que el triunfo de la burguesía en la Revolución Francesa y la expansión de la Revolución Industrial impusieron nuevas reglas a la vida de las sociedades europeas y sus colonias. En segundo lugar, que al impulso de estos valores, algunos epidemiólogos ampliaron su interés al estudio de la sociedad y los derechos humanos propuestos por la Revolución. Y en tercer lugar, que la epidemiología, que venía apoyándose en las reglas de las ciencias naturales, van a adoptar consensos y métodos de las ciencias sociales. A fines del siglo XIX, la Revolución Francesa marcó el triunfo de la burguesía sobre la nobleza y el clero. Los revolucionarios expandieron por Europa y el mundo sus ideas sobre las libertades individuales, el libre comercio y los derechos humanos. En las décadas siguientes, la revolución industrial consolidó los principios del capitalismo, acelerando la concentración de la riqueza en unas pocas manos y generando en las ciudades una clase obrera proletaria cada vez mayor. Presionados por el ideario político de la Revolución Francesa y por la urbanización acelerada de la Revolución Industrial, los científicos que venían limitados al estudio de los fenómenos naturales debieron volcar su interés a los procesos sociales. Pero este reto era difícil de superar, porque las ciencias naturales se fundamentaban estrictamente en la observación empírica y en las mediciones, y se mostraban muy limitadas para dar cuenta de los fenómenos subjetivos y de la historia humana. Por esta razón, los científicos sociales debieron desarrollar nuevas estrategias de análisis basadas en la comunicación y en la interpretación de aquellos hechos que referían los mismos individuos estudiados. En este contexto, varios epidemiólogos descubrieron que los nuevos métodos de las ciencias sociales podían facilitar la comprensión de la salud y las enfermedades en los grupos humanos. Entre estos pensadores se destacan los médicos Louis René Villermé y Rudolf Virchow, pioneros de la medicina social, quienes destacaban la influencia de las condiciones sociales y especialmente de la pobreza sobre las enfermedades y defunciones predominantes en la población. Su enfoque, contrario a la perspectiva biologista de la epidemiología tradicional, consideraba que la comprensión y el control de los problemas de salud debía centrarse en las condiciones socioeconómicas en que vive y trabaja la gente, y que los análisis de la salud y la enfermedad no podían marginarse de la política. Para la medicina social europea, la salud y las enfermedades no son solamente alteraciones biológicas del cuerpo, sino la consecuencia directa de las condiciones sociales en que viven las personas, y especialmente de la pobreza y el trabajo. Estas condiciones son dinámicas, heterogéneas y cambian con la historia. En este sentido, para entender los problemas de salud, no son suficientes la medicina clínica y la estadística. Es necesario recurrir a ciencias sociales y asumir compromisos éticos y políticos. Sin embargo, las ciencias sociales evidenciaban las inequidades del sistema económico y su responsabilidad sobre la enfermedad y los problemas de salud. Por eso, las relaciones del capitalismo con las ciencias sociales no ha sido tan armónica como con las ciencias naturales y el positivismo. El conflicto entre los enfoques positivistas, que se aferran a las ciencias naturales como el único método de entender la realidad, y los enfoques críticos, que valoran los datos según los contextos históricos, se expandió a la epidemiología. Sin embargo, siguen predominando los enfoques del monismo positivista. La diferencia entre sociedades ricas y sociedades empobrecidas
se hizo aún más evidente después de las dos guerras mundiales. En los países enriquecidos, expuestos a mejores condiciones y con una mayor esperanza de vida, las enfermedades crónicas se hicieron predominantes y atraparon el interés de la epidemiología anglosajona, que fortaleció su enfoque médico y estadístico para responder a las demandas de sus países. Uno de los pilares de este modelo es el enfoque de riesgo, que pretende identificar causas controlables desde la tecnología médica y la estadística, y que cuenta con el apoyo de la industria médico-farmacéutica mundial. Desde los países ricos, la epidemiología anglosajona fue expandiendo sus reglas al resto del mundo. Su enfoque se interesa por las enfermedades reconocidas por la medicina occidental, especialmente por los trastornos crónicos que predominan en sus regiones. La epidemiología anglosajona considera que las enfermedades son el resultado de múltiples causas aisladas que pueden identificarse y controlarse mediante el registro de condiciones observables empíricamente y mediante la aplicación de técnicas estadísticas. En 1953, la experiencia de la Guerra de Corea generó en los Estados Unidos una seria preocupación por la seguridad de sus soldados y por la guerra biológica. Al médico epidemiólogo Alexander Limor, que había sido epidemiólogo del ejército americano, se le ocurrió que para enfrentar los riesgos de salud que amenazaban la salud pública, se podían utilizar las estrategias militares y las experiencias de espionaje e investigación del FBI. Limor propuso desarrollar lo que él denominaba inteligencia epidemiológica para controlar los peligros y amenazas de las enfermedades. La inteligencia epidemiológica de Limor va a dar origen a lo que hoy conocemos como vigilancia en salud pública y epidemiología aplicada. En América Latina, la epidemiología social experimentó un gran desarrollo desde la década de 1960 como respuesta a la crisis socioeconómica que ha sometido a nuestros países al empobrecimiento, la enfermedad y las muertes evitables. Más que un paradigma teórico, la epidemiología crítica latinoamericana se propone como un discurso emancipador en contra de la inequidad social y en contra del monismo positivista que bloquea el desarrollo de las investigaciones y de prácticas alternativas. Desde fines del siglo XIX, el discurso epidemiológico se ha diversificado notablemente, dando origen a varias corrientes. En el seno de la epidemiología anglosajona se ha desarrollado la epidemiología clásica, interesada por los problemas biomédicos y centrada en el estudio de las enfermedades. Su principal exponente es el médico inglés Brian McMahon, considerado el padre de la epidemiología clásica, y a quien debemos el desarrollo de los modelos de investigación más utilizados en el mundo occidental. Después de la Guerra de Corea, el médico norteamericano Alexander Limor desarrolló el concepto de inteligencia epidemiológica, que ha dado origen tanto a la epidemiología aplicada a la gestión como a la vigilancia en salud pública. Y una tercera vertiente, promovida desde el siglo XIX por Virchow y los médicos sociales, ha dado origen a la epidemiología social anglosajona y a la epidemiología crítica latinoamericana. La epidemiología no es entonces una ciencia única y terminada, sino un discurso en construcción que a lo largo de la historia ha reflejado diferentes intereses predominantes en cada momento y que ha recibido la influencia de distintos saberes. Su pensamiento sigue abierto a los retos de gestionar el conocimiento sobre la salud y el sufrimiento de las poblaciones en un mundo cada vez más globalizado e inequitativo.